Señoras y señores, gracias por estar en la hora 22. En esta ocasión vamos a hablar sobre seguridad social en la República Dominicana. Julio Ortega Tous, una persona muy versada en diferentes temas, es consultor económico, consultor financiero, pero nos hablará de seguridad social, porque en los últimos tiempos ha estado escribiendo artículos bastante interesantes sobre seguridad social en República Dominicana. Gracias, señor Ortega Tous, por estar con nosotros. Y me gustaría conocer en qué consiste la seguridad social en la República Dominicana. Bien, primero muchas gracias por la invitación. Yo te decía, fuera de cámaras, que la seguridad social como sistema obligatorio universal para todos los trabajadores, al menos asalariados, existe en la República Dominicana después de haberse aprobado la ley 8701, que entró en vigencia en 2003 y la parte de salud en 2007. Antes de la ley 8701, lo que se llamó el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, después de la caída de la dictadura y antes del 48 en adelante, cuando se creó la Caja Dominicana de Seguros Sociales, después de la gran huelga de los trabajadores cañeros del este, sobre todo de San Pedro y la Romana. De ahí salió Mauricio Báez, de ahí tuvo que irse al exilio y después fue asesinado en La Habana. Pues ese sistema era un sistema muy limitado. Primero, solo incluía los trabajadores de sueldo muy bajito, muy bajo, sueldo mínimo. Segundo, esos trabajadores no podían incluir ni a su esposa ni a sus hijos, solo ellos, intuito personas. Entonces, después de la caída de la dictadura de Trujillo, aquí comenzaron a proliferar unas cosas que se llamaban las igualas médicas para el servicio médico privado y el tradicional sector de los hospitales públicos. Y en cuanto a pensiones, eran programas por instituciones que se hacían. Por ejemplo, la UAS instituyó su programa de pensiones, la policía tiene y las Fuerzas Armadas tienen su programa de pensiones separado del resto del régimen, la justicia tiene su programa de pensiones, el Banco Central tuvo por mucho tiempo su propio programa de pensiones para sus empleados, lo mismo el Banco de Reservas, algunas grandes empresas privadas creo que lo tenían también, como creo que la Sociedad Industrial Dominicana lo tuvo, etc. Entonces no había un sistema nacional, por eso a partir de 1997 el entonces presidente Leonel Fernández instituyó, presidido por el entonces ministro de Trabajo, secretario de Trabajo, Rafael Alburquerque, una comisión mixta de empresarios, trabajadores y representantes gubernamentales. Yo participé en esa comisión, dado que yo fui en esa época subsecretario técnico de la presidencia. Y en esa mesa se discutió primero la necesidad de crear un real sistema de seguridad social que incluyera pensiones, que incluyera salud, que incluyera accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, hubo una discusión básicamente en dos sentidos. Había una posición de los empresarios, debido a que ya se había instituido en varios países de América Latina, comenzando por el caso de Chile, que ahí sí había un sistema anterior y se cambió a lo que hoy se llama el sistema de capitalización individual. Después veremos cuáles son las diferencias de estos dos grandes sistemas.
El sistema de capitalización individual se instauró en su pico en 32 países, 30 o 32. Y hoy en día hay 18 que lo han abandonado, después de haberlo instaurado. La gran mayoría es en América Latina y los países del antiguo campo socialista y la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética. Entonces, en nuestro país, esa discusión del 97 al 2000 avanzó mucho. La posición, por ejemplo, del doctor Albuquerque, particularmente, que es un gran conocedor de la OIT, es abogado laboralista, etcétera, era de que tenía que reformarse el sistema, pero para un sistema de reparto. Es un sistema en donde las generaciones actuales pagaran o contribuyeran al mantenimiento del retiro, en el caso de pensiones. Esa es una cotización obligada. Es obligada la cotización, sí. En todos los países del mundo, en 155 países que hay sistemas de seguridad social, de los 194 que hay algunos países que no lo tienen, es obligatorio. Ese es el primer elemento de la seguridad social, que tiene que ser universal y obligatoria. Tiene que cotizar todo el asalariado. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en el país? Es que tenemos una gran masa, como un 51.5 aproximadamente, según las últimas cifras del Banco Central, que es sector informal. Entonces, el sector informal, solo si tiene algún estímulo de servicios o de futuros beneficios, es que puede ir a cotizar voluntariamente. Pero si no, el sistema que se creó en el 2001 creó tres componentes. El sector contributivo, que son los asalariados, que se le descuenta de nómina entre aportes del empresario y aportes del trabajador, el 10% para salud y el 10% para pensiones y un 1% para lo que ahora se llama el IDOPRIL, creo que se llama, que fue la transformación del IDSS, que es accidente de trabajo. Para riesgos laborales. Riesgos laborales, accidentes de trabajo, etc. Ese total, si tomamos en cuenta que tenemos hoy en día aproximadamente una masa laboral poco más, poco menos de 1.8 millones de asalariados, eso, y si se le retira, independientemente del salario, un 10%, eso es lo que ha hecho que en 17 años que tiene el sistema de pensiones a través de las AFP, tengamos más de 770.000 millones acumulados. ¿Cuál es el problema? Que después de casi 20 años, esos 770.000 millones, no se ha otorgado una sola pensión por vejez. Entonces, ninguna persona ha envejecido en ese tiempo. No, claro que han envejecido, pero desprotegido totalmente. Ya. Yo soy un ejemplo. Yo llegué a lo que dice la ley, los 60 años, y yo no obtuve una pensión. Porque yo, en el momento de la instauración de ese sistema de aportaciones a través de la AFP, yo tenía 45 o más años. Todo el que tenía 45 o más años en el 2003 tenía que aportar, pero no tenía derecho a pensión. Esa situación técnicamente puede ser explicable, pero en la realidad es algo injusto. Totalmente, totalmente. Entonces, desde el inicio se conocía que ese sería el resultado y ese sería el procedimiento a aplicar y aplicarse. Porque el problema es que la ley establece, la ley 8701 establece que para usted tener una pensión dentro de su régimen de contribuciones a la AFP, independientemente del monto que va a ser esa pensión, usted tiene que tener 360 cotizaciones realizadas, que son 30 años. Es decir, si el sistema comenzó en el 2003, alguien que nunca haya dejado de trabajar, que tuviera menos de 45 años en aquel momento, ponle tú que tuviera 40,
tiene el derecho a ser pensionado en el 2033, Ya. 30 años después. Pero ¿qué pasa? Entre el 2033 y el 2003 hay cientos de miles o millones de personas que llegan a la edad de retiro, a 60 o más Exacto. años. ¿Y qué hacemos con eso? Que se lo trague la tierra. Porque está el caso de los excluidos, como es el caso mío, que ¿Y qué pasa entonces con las cotizaciones que usted aportó? ¿Qué sucede? bueno, Para fines de pensión. sí, durante un tiempo estaban en el indefinido. A partir del 2014 creo que fue, no recuerdo exactamente el año, pero hubo una presión muy grande de personas que llegaban a la edad de los 60 años y no estaban en una nómina, porque si estás en una nómina tampoco te lo devuelven. Entonces, a partir de ahí se determinó que las personas que tengan 60 o más años y no estén en una nómina por 3 meses tienen derecho a devolverle. A devolverle a esos que tenían 45 o más en el 2003. A mí me lo devolvieron después de una gestión que duró varios meses. Pero ese no es el objetivo Ese de no es un el objetivo de ahorro. un sistema de pensiones. Entonces, exacto, entonces esa incongruencia, esa injusticia, o como le querramos llamar, pierde todo efecto. No hay manera entonces de aplicar esos montos acumulados para pensión. Obligatoriamente No. debe contarse con 360 aportes Sí, mensuales. y eso, que yo conozco los casos de, por ejemplo, hay varios elementos. Según el sistema establecido en el país, se establece una expectativa de vida, ¿cómo se llama? Esperanza de vida. Para calcular, al momento de usted retirarse, las cuotas que usted va a recibir como devolución de su ahorro. Pues una cosa bastante curiosa es que el sistema de pensiones dominicana establece que usted va a durar 110 años. Nuestras expectativas de vida es de 70 y tanto. 73, 73, 72. Sí. Pero lo que establece el sistema aquí es 110 años. Es decir, supongamos que usted se retira, de que tiene acumulado una cantidad X, 3, 4, 5 millones de pesos, y que tiene derecho a que le paguen su pensión. Bueno, a los 60 o más años usted va a durar 50 más. O sea, ese monto acumulado lo prorratean En hasta los 50 110 años. Sí. Oh, qué interesante. Eso es, que yo no sé quién dura 110 años, si quizá el que fundó la AFP. Y no hay un mecanismo para modificar esa situación. Yo que se Claro, entiende que puedo manejar claro. mi sistema de pensión. No, No. no. No hay manera de modificar eso, a menos que usted cambie la ley, que es lo que está solicitando ahora mismo una coalición bastante amplia de entidades de la sociedad civil, de sindicales, médicas, está el Colegio Médico Dominicano, de cambiar ese sistema, que es el sistema de capitalización individual, que en Chile está muy cuestionado, que fue donde surgió, que hay grandísimas manifestaciones y que muy probablemente se ha transformado después de estas elecciones. Ya hubo la nueva constituyente y la mayoría plantea transformar el sistema de pensiones. En estos momentos en el ya Congreso. en Chile aprobaron, fíjate si está en una situación realmente difícil el sistema de pensiones en Chile. En Chile aprobaron la devolución, la cuarta devolución de un tramo de 10%. O sea, ya han devuelto el 40% de los fondos acumulados. Claro, en Chile no es como aquí. En Chile tienen, creo que son 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. 190. Ellos tienen el 90% del PIB chileno acumulado. El 90%. En Perú se ha distribuido un el 20%. Un 20%. ¿Y cuál ha sido el resultado, tanto en Chile como en Perú, el sistema frente a la financiero economía? queda igual, no ha habido ningún golpe de Estado macroeconómico, no ha habido un desastre bancario, nada. ¿Y la inflación? No, tampoco se ha disparado.
Porque mucha gente lo usa para pagar algunas, por ejemplo, hipotecas o lo que usted quiere. Pero en Chile la inflación es de un 5%, que para un país de la región es bastante razonable en medio de la pandemia. Pero no todas las economías reaccionan igual ante determinados En Perú movimientos. tampoco hubo inflación. Porque eso depende de la política monetaria. Si usted ve que hay, vamos a suponer el caso dominicano, que son más de 700.000 millones de pesos, que se devuelva el 30, que es lo que se está solicitando, que son 7 por 3, 21, 210.000 millones. Eso va a los propietarios de esos haberes. Ese monto resuelve nuestro déficit fiscal anual. Ese es el gran problema, que el dinero de las AFP, lo que se está usando por los administradores de la AFP en financiar a el gobierno y sobre todo al Ministerio de Hacienda. Esa no es la naturaleza de esos fondos. Esos fondos deberían estar financiando vivienda popular, deberían estar financiando inversión en el sector agropecuario, en última instancia. Es decir, actividades que devuelvan un retorno a la sociedad. Pero más allá, yo estaba escribiendo el artículo que voy a mandar al digital, el que yo escribo, porque ahora se han inventado, la otra vez fue de que golpe de Estado macroeconómico al presidente Abinader. Ahora se han inventado en esta campaña que con un 14% de presión fiscal no puede haber un sistema de reparto. Pero con un 14% de presión fiscal no podría haber educación pública. No podría haber, porque eso es directamente un gasto sin retorno inmediato de tipo financiero. No podría haber seguridad pública, porque para eso son los ingresos del gobierno, si no son para subvenir a los principales problemas de la sociedad. Y entre ellos está, ¿qué hacemos con los viejos? Ni siquiera una pensión básica puede haber en este país. ¿Cuántos envejecientes hay que están en la miseria y que sobreviven porque los hijos le dan algo o se arriman, como dicen aquí? Sí. Entonces, eso no es posible mantenerlo. Y eso es la única forma de poderlo revertir, es a través del cambio del sistema de pensiones. Una de las cosas que yo estaba analizando es, si se cambia el sistema de pensiones, los aportes de los empresarios, del Estado y de los trabajadores a el fondo de pensiones, o a la caja de pensiones, como se llame, van a ir directamente a los ingresos públicos. Es decir, aunque tengan una administración totalmente, que debe ser autónoma, transparente, sin vasos comunicantes con el presupuesto, etc. Estamos hablando que los aportes de los trabajadores, los patrones y el Estado, a ese fondo o a esa caja única de pensiones, incrementaría la presión fiscal de un 2 a un 3%. Mire, es decir, de 14 pasaríamos a 16 o 17%. Correcto. Para que usted pueda desarrollar con amplitud esa parte de la modificación de la ley y el sistema de pensiones, vamos a hacerlo después de la pausa, porque también hay que tomar en cuenta, y usted tocará por favor ese tema, que hay actores principales en esa situación que se produce, que son los agentes que manejan las pensiones, que son muchas veces empresas ligadas directamente al sector financiero. Totalmente. Que esas son otras 500. No hay una sola que no esté ligada. Bueno, pues mire lo que usted menciona. Ese aspecto vamos a tratarlo con Julio Ortega Tous después de la pausa comercial. Venimos en breve.
Bien, continuamos nuestro conversatorio con Julio Ortega Tous sobre seguridad social en República Dominicana. Evidentemente, es injusto lo que tiene que ver con el aspecto de las pensiones en nuestro sistema de seguridad social. Usted hablaba en la pausa, previo a la pausa, sobre una modificación. En el Congreso en estos momentos se está conociendo una pieza que buscaría modificar de arriba a abajo lo que hasta ahora nos rige en ese aspecto. ¿Qué se puede hacer si estuviera en sus manos recomendarle a nuestros legisladores para que, por ejemplo, las personas que van envejeciendo, que van aportando año tras año para su fondo de pensiones, puedan tener verdaderamente un producto útil al cabo de la cantidad que sea necesaria aportar? Bueno, evidentemente lo que decida el Congreso sobre lo que manda la propia Ley de Seguridad Social decía que a los 15 años debía ser revisada. Eso debió ser en el 2018. Se ha retrasado unos cuantos años, pero se constituyó una comisión bicameral entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República que está haciendo, vamos a decir, no es vistas públicas porque no hay un proyecto específico, es audiencias públicas. Ellos están yendo a las regiones, al este, al sur, aquí en la zona metropolitana, al Cibao Central, al Cibao Oriental, etc. Están haciendo estas, no son vistas públicas, son como consultas públicas, en la cual cualquier ciudadano y cualquier organización social puede exponer su punto de vista. Y ha surgido algo realmente muy esperanzador, que es un grupo de organizaciones muy amplia, como de 150 organizaciones religiosas, yo la mencioné, de sociedad civil, profesionales, etcétera, que se llama Coalición por una Seguridad Social Digna, que ha hecho bastante presencia en esas consultas y está tratando de, diríamos, popularizar el concepto de una nueva seguridad social digna. Que es algo que no hemos hablado de salud, No, que es un componente fundamental también, pero hasta ahora hemos hablado de pensiones. Y salud tiene un impacto mayor en la población porque eso se usa permanentemente. Pero se puede decir que es menos oneroso hacia el afiliado el aspecto de la salud. Bueno, el esquema es que que tenemos en funcionamiento. Sí, pero hay un tema y es que las llamadas ARS, Administradoras de Riesgos de Salud, trabajan en base a lo que se llama un plan básico. Un plan básico que es muy limitado en el catálogo de prestaciones que le ofrece a los afiliados y que uno tiene que entonces pagar de su bolsillo, o la empresa a la que uno pertenece, pagar una parte y uno pagar la otra parte, que son los planes complementarios, que hay muchos distintos. Hay uno, el Platinum, el otro. Y por ejemplo, yo he estado pagando hasta ahora 11,000 pesos mensuales, aparte del básico, con una ARS que yo he tenido durante muchos años. Y muchos procedimientos lo niegan. Ahora mismo vi, ayer o anteayer, el caso de una jovencita que está visitando los medios de comunicación porque su padre tiene cáncer de colon, era policía. Bueno, esa es otra perla de la Ley de Seguridad Social, que una vez usted se jubila, pierde el derecho al seguro de salud. Eso es absurdo, ahí es que más se necesita. Pero ahí es que más se necesita, tú lo estás diciendo, cuando uno comienza a envejecer es que viene a salir la diabetes, el otro, tal, que yo qué, o una enfermedad, como dicen, a mí no me gusta el nombre, pero catastrófica, es una enfermedad
propia del envejecimiento de los seres humanos. O sea que al momento que llegue la fecha de mi pensión, No hay seguro al de día salud. siguiente yo no tengo seguro de No, salud. no. Entonces el dinero que reciba de pensión quizás sea suficiente para pagar un seguro de salud a mi Básico. retiro, básico. Probablemente. Oh, pero qué bien estamos protegidos. O desprotegidos. ¿No? En sentido irónico. Entonces la población eso lo está sufriendo permanentemente. Yo digo, el caso de esta chica que tiene a su padre, que es un policía jubilado, con cáncer de colon y que necesita, ella lo dijo ahí, creo que eran 5 o 6 o 10 quimioterapias, cada una cuesta 300,000 pesos. Y lo que está asignado en los casos de lo que llaman enfermedades catastróficas es 1 millón máximo. Y ese monto no había sido llevado a 2 millones. Bueno, en lo que ella está, el padre de ella está, que es un ex policía, con el plan básico de salud, bien, es ya, 1 millón. Ya. ¿Y a dónde puede llevar esa comisión bicameral No, que lo busca que habría que una discutir reforma integral? Es ¿para qué es el presupuesto público? El presupuesto público no es para beneficiar a la inmensa mayoría. ¿Por qué tiene que haber limitaciones? Por ejemplo, yo tengo condiciones que tengo que comprar permanentemente medicamentos como de hipertensión. Ya. Bueno, yo tengo 8,000 pesos anuales para financiamiento de... Y tú también, es lo más y cualquiera de los que están aquí. Lo más que te financia la ARS en que tú estás por resolución del Consejo de la Seguridad Social es 8,000 pesos. 8,000 pesos. Y podrá, reitero mi inquietud, ¿podrá el Congreso, y hablo de podrá porque se necesita una voluntad política, sí, pero el Congreso tiene todo el poder de cambiar eso. pero y la voluntad política real ante situaciones de lo que le mencionaba? Sector financiero básicamente controla lo que es la administración de todas las pensiones del país. La primera pregunta es, y del sistema de seguridad social. El sistema de pensiones y el sistema de salud de un país X debe ser un centro de beneficios para bancos o entidades financieras. No. No, ellos dicen, es que los aportes nosotros los ponemos a trabajar y lo multiplicamos por 2. ¿Pero para qué? A mí que me importa que tú me multipliques por 2 supuestamente en mi cuenta de capitalización para pensiones si yo no disfruto de pensiones y cuando vaya a tener una pensión es el 22% de mi salario. Lo que se pueda lograr de ahí, de esa reforma integral que se busca, ojalá sea integral, Ojalá. del sistema de seguridad social. Tiene que haber voluntad del gobierno. Evidentemente. Yo he visto que el presidente está interesado en cambiar la situación. Y entonces actual. lo que se logre de ahí, ¿será para el porvenir o aplicará al que está en este momento? Lo que pasa es que si tú creas, por ejemplo, en el caso de pensiones, un sistema de pensiones universal único de reparto, los 700 y tantos mil millones que están ahí pasan a la caja de la Seguridad Social. ¿Qué significa eso? Y todos los viejos que tengan, vamos a suponer que se modifique la edad de jubilación, que ahora es muy bajita, es 60, pero es que nadie va a llegar a los 60 a cobrar una pensión digna. Pero que vamos a pensarlo, que se ponga en 63 años la edad de jubilación. Cuando tú llegas a los 63 años, tú tienes, si tú eres un desprotegido de todo y nunca has cotizado, tú tienes lo que en Argentina, en Bolivia, en Guyana, en Costa Rica, se llama una pensión básica. ¿Qué es una pensión básica? Una pensión básica es equivalente a el salario mínimo nacional, pon tus 21,000 pesos. Es decir, todo el que llegue a esa edad y no haya cotizado, tiene ese primer pilar, que es la pensión básica. Con 21 pesos no es que tú vas a vivir como un rey, pero por lo menos comes recibes algo.
y comes algo. Ahora, en estos momentos, quien llega a la edad de retiro y nunca ha cotizado, No tiene no va nada. a recibir nada. No, pero podría hacerse retroactivo. Pero en esa modificación usted piensa que podría Sí. surgir eso. ¿Y por qué una persona de 75 años, de 70 hoy en día, que esté totalmente protegido, no puede ser beneficiada por esos fondos? Y el Estado contribuir también a su financiación. Porque aquí hay una cosa que se llama la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado, que tiene como 120 mil, y es de reparto, pero esa no es que automáticamente, al llegar a ciertos criterios, tú pasas, aún sea dentro del Estado, tú pasas a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones, sino es un favor que te hacen a ti. Es un favor que te hacen. Y eso hay que transformarlo en un derecho, no en un favor. La primera pensión, basado en la ley 8701, ¿en qué año está previsto recibirse? 2033 te dije. 2033. Y entonces, Ahora hay pensiones, yo veo que hacen publicidad, yo diría, no digan eso, porque hasta eso da vergüenza. irrita. Ahora, sí, las AFP están haciendo una campaña muy fuerte de que ellos han dado 7.800 pensiones por discapacidad, pero por favor. Entonces, Después de casi 20 años. Para 2033, haciendo un ejercicio matemático y elemental de... Mira, para 2033, el de más edad, que en el 2003 tenía 44 años y no llegaba a los 45, y por lo tanto tiene derecho a pensión, tiene que estar 30 años cotizando corrido. Yo no conozco a nadie que no haya estado ni un mes sin trabajar en este país, por la inestabilidad laboral. Pero vamos a suponer que existe alguien así, un extraterrestre así. Sí. Son 73 años que tiene que tener. Cotizando 74, todos los meses. 74. Cotizando todos los meses. Y de esa cotización, en un país donde el promedio de salario anda por los entre 15 y 20 mil pesos, te van a dar el 22%. El 22. El 22, que es lo que se llama, en términos técnicos, la tasa de reemplazo. O sea, que si yo me retiro Si tú tienes, con vamos a 50 suponer, mil 20 pesos, mil 20 mil, 50 o 100, ponle tú. que es un salario de lujo, por ejemplo, entonces yo recibiría 22 mil pesos. Si es con 50 mil, recibiría 11 mil pesos. Sí. A los 73 años. A los 73. Pero un refresco de botella va a costar 11 mil pesos en el 33. Bueno, pero vamos a suponer que... Porque no es dolarizado nuestra moneda. No es dolarizado tampoco. Es decir, es realmente un antisistema de pensiones. Es un sistema de ahorro forzado que las grandes empresas financieras utilizan para su beneficio. Y usted que es versado en el tema, que conoce, estudia el tema, los demás países similares, podríamos decir, del Caribe, de Latinoamérica, vamos a suponer el que nosotros nos gusta buscar, que es Estados Unidos. No, pero ahí no, ese no me lo tome como ejemplo. Yo lo sé, pero en Estados Unidos, desde el New Deal de Roosevelt, hay un sistema de pensiones de reparto, que todo el mundo recibe, aunque sea una pequeña pensión. Ahora, usted quiere tener más, y es lo que te iba a decir, yo abogaría por un sistema con 3 componentes. Uno, la pensión básica, que debería ser igual al salario mínimo. Que por cierto, el salario mínimo de 17 que hay que hacerlo 1. Sí. Aquí tenemos mucho de todo. Y eso sea un derecho para todos los dominicanos, no importa que cotizaran, que no cotizaran. Para eso está el Estado. Y el 4% de la educación, entonces eso también es una pérdida de dinero. ¿Y usted ve en algún sector político intención que tenga la voluntad de propugnar, por ejemplo, por una pensión universal? Yo sé que el presidente Abinader incluyó en el diálogo que él está propiciando de las 12 reformas, más una que agregó la Junta Central Electoral, él incluyó el tema de la seguridad social. Por lo menos hay una voluntad de debatir el tema y de llegar a un consenso, porque lo actual es insostenible.
estamos dejando que se mueran los viejos, estamos extrayendo o exprimiendo a los trabajadores para no darle nada después, y un sistema de salud que es un sistema de negocio. Entonces eso no se sostiene. Usted no puede convertir la salud de un país en un sistema de negocio, o las pensiones de los envejecientes en un sistema de negocio. No puede ser. De hecho, como le digo, según la OIT, de 30 o 32 países que llegaron en su pico a adoptarlo, el sistema de capitalización individual, 18 lo han abandonado, quedan 12. Y desde aquí hasta 2033, esa mega cantidad de dinero, ¿quién se beneficia porque no se está utilizando? Los administradores nomás. Los administradores. Porque las AFP sí cobran todos los años su ganancia. No, ellas no la posponen a 30 años. No. O a 20, sino No. todos los años los beneficios están determinados, que es aproximadamente como un 30% del beneficio de los fondos de administración. Y tiene un costo tan alto manejar dinero para tener esos beneficios. No es necesario, es un parásito. Han ganado en lo que va de estos 17 años 140,000 millones de pesos entre los dos. ¿Usted puede repetir la cantidad? 140,000 millones de pesos se han ganado. A septiembre de ahora, de este año. O sea, a finales del año pasado. Desde el inicio de este año. ¿Y eso es una distorsión? Porque como Yo está diría, legalizado, tengo hasta que preguntar. Más que una distorsión. Pero se oye hasta a estafa. Usted lo dijo. Es un asalto y una estafa a la población dominicana que, como no tenían antes un sistema de pensiones, su capacidad de protesta o negociación es baja, y que sí resiente las deficiencias del sistema de las ARS. Por eso es que ese movimiento dice no más AFP, no más ARS. ¿Se está haciendo algo para revertir Sí. esa situación? Bueno, por lo menos hay... Fuera de, porque lo que Hay usted una- me ha mencionado solamente, en ese sentido, lo que he podido captar es que el presidente ha indicado presidente que lo va al incluyó diálogo el tema. en el diálogo, pero yo te pongo Ajá. organismo muy conocido, la ADP, que tiene 70, 80,000 miembros en el país. Y está fuera del sistema de pensiones de la AFP, porque ellos dijeron no, a mí no. El Colegio Médico Dominicano, que lo he dicho varias veces, esto hay que sustituirlo por algo viable, humano. Pero más allá de eso, yo te voy a poner dos ejemplos que son muy llamativos. En Chile, que fue donde surgió, producto del golpe de Estado y de la imposición de las teorías neoliberales de los Chicago Boys, en Chile gobernaba el general Pinochet en el año 1980-81, cuando comenzó el sistema. Ya en Chile tiene 40, 50, ¿cuánto es? 40 años. Pinochet, dictador absoluto, dice, ok, vamos a poner, pero a mis muchachos de las Fuerzas Armadas no. Ahí no me inventen, hagan su invento para allá. Pero a las Fuerzas Armadas y los Carabineros de Chile mantienen el sistema de reparto. Y tienen pensiones aceptables, por ejemplo. Sí, completamente, el 80% de su último salario. Vamos a ver después. El otro ejemplo que te quiero dejar nada más para mencionarlo. El Congreso de la República no cotiza en AFP. Tienen su sistema de pensiones. Que si a los 4 años de tú estar allá sale, tiene la mitad del salario, y si a partir de 8 años tiene el 100%. Pero la Constitución nuestra dice que no se puede legislar a favor. Ah, pero lo hicieron. Oh, mire qué bien. Vamos a la pausa para venir al segmento final con Julio Ortega Tous, hablando de seguridad social en la República Dominicana.
Bien, escuchándole durante todo el conversatorio que hemos tenido, uno se da cuenta que el sistema mediante el cual nosotros cotizamos para tener una pensión, hablando de pensión solamente, para tener una pensión digna al final de nuestra época laboral, pues verdaderamente va a ser un fiasco. Una pensión indigna. Va a ser una pensión indigna. Sí hay, por supuesto. Entonces, está la intención que usted menciona del presidente de la República que quiere poner en la palestra del diálogo nacional el sistema de seguridad social. El tema de seguridad social. Correcto. Y también está el trabajo que están haciendo en el Congreso para hacer una modificación de la ley 8701. Y yo agregaría la existencia de la Coalición por la Seguridad Social Digna, que es un grupo grandísimo de organizaciones que están haciendo opinión pública, que están movilizándose a nivel nacional para que la gente esté consciente de qué es lo que implica esto. Ya. Mi pregunta, viendo este panorama, ¿hay algún elemento concreto que nosotros podamos decir como cotizantes que esa situación en la cual nosotros cotizamos, valga la redundancia, podría cambiar para que se haga digna? Sí, sí. ¿Qué podemos mencionar? Sí, sí. ¿Qué elementos hay? Yo pienso primero que hay un movimiento, vamos a decir, pequeño todavía, pero creciendo, social y gremial, que está poniendo al descubierto el tema de lo indigna que es esta llamada seguridad social, que es un negocio, no es una seguridad social, es negocio seguro para las AFP y para las ARS. Solo hay que ver, tú nomás tienes que fijarte en una cosa, cuando ha surgido esta discusión y que esta gente de la seguridad social, la coalición por la seguridad social digna, se ha movilizado en programas de televisión, han hecho 2 o 3 marchas, etcétera. ¿Tú no has visto la campaña de publicidad que hay? Sí, en estos momentos. Sí, en estos momentos hay una publicidad muy interesante. No, muy explicativa. Hemos pensionado 7.900, pero por favor, ni lo diga. En 17 años han pensionado 7.900 personas por accidente de trabajo, no por vejez. Entonces, entre 2003 y 2021, nadie ha llegado a los 60 años. ¿O es que el sistema en sí tiene una falla de diseño que hay que corregir para que la gente, cuando llegue a los 63, ponle tú, o 65 años, tenga el derecho de tener, aunque sea la pensión básica? Y, si ha aportado, tener una pensión digna. A un sistema público, universal y solidario, como se llama, un sistema de solidaridad intergeneracional, porque en ese sistema no es lo que tú aportas ahora, que se dice, tú eres el dueño de la cuenta, tú eres ningún dueño, tú quieres un 30% y no te lo dan. Los que están en activo, nosotros estaríamos pagando las pensiones de los viejos. Y nosotros tenemos una ventaja que no la tienen, por ejemplo, los países europeos, Japón, y que es que la población envejeciente nuestra es muy pequeña. Todavía hay una fuerza de trabajo. Si nosotros un país que teníamos 4 millones de habitantes en 1970, hace 50 años, ahora tenemos 11. Y las proyecciones a seguir creciendo. Además, que yo agregaría que lo que estimularía a la gente a formalizarse es que va a recibir una pensión. Espérate, que si yo cotizo, cuando yo llegue a la vejez, ya yo tengo mi pensioncita de 40 o 50 mil pesos. Pero a alguien que le expliquen cuál es el mecanismo y cuál va a ser el resultado, va a decir, no me interesa. No me interesa cotizar. Si es si se mantiene claro, hablando ahora, de si se modifica y se ve inmediatamente que los viejos de más de 63 o 65 años reciben por lo menos esa pensión solidaria del salario mínimo y que después, en la medida que vayan entrando los de más de 60 que hayan cotizado, también reciben la pensión de reparto, ellos van a decir, espérate,
Yo lo estoy viendo en mi casa, yo lo estoy viendo con mi tío, yo lo estoy viendo con mi abuelo. En otras sociedades, en sistemas dignos de pensión, ¿usted tiene el dato de qué porcentaje normalmente debe recibirse para tener una pensión aceptable y que se esté aplicando? El promedio de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es los principales países industrializados, es entre un 50 y un 60% del último salario. Se podría aspirar entre un 50 y un 70. Depende de lo que tú cotices también. Y aquí tú no puedes decir, no, yo quiero cotizar más. No. No, usted no puede. Pero ven acá, no. ¿Pero debe ser una opción esa? No, no es. No es. Oh, porque tampoco eso se puede. Es un sistema que es un embudo, que se hizo así y lo que sale por abajo es nada casi. Hay que modificarlo, hay que diseñar algo viable, pero algo que introduzca el concepto de solidaridad y el concepto de solidaridad intergeneracional y de servicios de salud apropiados. No puede ser que las ARS sean un instrumento de negocio nada más, de ganar dinero. No ganamos, en medio de la pandemia dijeron que se habían ganado, creo que eran 8.000 millones, en medio de la pandemia, y se negaron a financiar la segunda prueba PCR. Y el Estado lo aceptó, desgraciadamente. Este proyecto que salió a la luz a través de la Ley 87 del año 2001, surgió, recuerdo, con mucho entusiasmo. ¿Se desconocía o...? Totalmente. Se desconocía Totalmente. cuál iba a ser el desarrollo. Totalmente. Aquella comisión que te digo, que se formó en 1997 y terminó en el año 2000, y no siguió operando, esa comisión tuvo debates bastante intensos entre los representantes del sector financiero que propugnaban, estaban mirando cómo en Colombia, cómo en Chile, el sistema de pensiones y de salud se había convertido en un negociazo y los grupos sindicales muy debilitados, algunos funcionarios del Estado, como el propio ministro de Trabajo en aquel momento, la asociación médica en aquel momento, no sé si era colegio ya, que propugnaban por un sistema, vamos a decir, mixto, entre reparto y... porque hay casos de sistema mixto, que tienen un pilar de reparto y otro pilar de capitalización individual. En Estados Unidos, ¿quién administra los fondos de pensiones, por ejemplo? La Seguridad Social. Y hay... O sea, el Estado, el gobierno. Sí, el gobierno. Pero hay también fondos de pensiones por sectores privados. Sí, claro, privados. Los maestros, por ejemplo, que es un fondo de pensiones gigante. Es de lo que ¿Y por qué el Estado aquí no pudiese manejar eso? ¿Desconfianza, incapacidad? No fue pudiera que, ser. Es que se impusieron los intereses privados. El Estado nada más dijo, sí, está bien, aprueben eso. ¿Y existiría la posibilidad de que el Estado pueda retomar esa situación? Yo espero que sí. Como se hizo con las sedes, por ejemplo, sí, que se compraron. Yo espero que sí. Ah, lo ve bien eso. Espero de que se retome en un sentido positivo la modificación del sistema de seguridad social y que se introduzca ese componente de solidaridad intergeneracional y en el sistema de pensiones y de servicio universal sin plan básico, sino que todo el mundo tenga acceso a la salud. Luego, desde luego. Bien, señores, ha sido un conversatorio que hemos tenido en esta ocasión con Julio Ortega Tous, hablando sobre seguridad social. Verdaderamente, un solo minuto no hubo desperdiciado de escucharlo a usted sobre este tema. Gracias, gracias. Muy bien. Hasta la próxima en la hora 22.